Bien, buenos días a todas y a todos ustedes de los diversos medios de comunicación. Queremos hacer algún anuncio, una información sobre el proceso electoral del Estado de México. El pasado día viernes presentamos aquí en el Instituto Nacional Electoral una queja en materia de fiscalización que tiene que ver con los gastos de campaña del candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, en donde presentamos una serie de evidencias, de documentos que tienen que ver con los gastos de este candidato, y el día de hoy estamos presentando estas carpetas, estas 9 carpetas que amplían la información de los gastos que hasta ahora se tienen detectados. Estas carpetas contienen la información contable, los testigos de que Alfredo del Mazo gastó solo en estas carpetas, solo en esta información, 412.225.024 pesos. Esto significa que en términos del tope de gastos de campaña que fue establecido por la autoridad electoral en 285 millones de pesos, hay evidentemente un rebase de topes de gastos. Este es el balance de comprobación que se tiene por parte de la campaña de Alfredo del Mazo, donde vienen las sumatorias de los 412 millones de pesos. Y de manera destacada hay que decir que toda esta información es una contabilidad paralela que se llevó en la campaña del candidato Alfredo del Mazo. Queremos informar que estas carpetas nos han sido entregadas de manera filtrada, por decirlo de alguna manera, anónima, por personas cercanas a la campaña de Alfredo del Mazo. Esta es la evidencia de que en la campaña de Alfredo del Mazo se llevó a cabo una contabilidad paralela que poco tiene que ver con los 115 millones de pesos que la campaña de Alfredo del Mazo reportó a esta autoridad del Instituto Nacional Electoral. Es decir, nos encontramos frente a una acción deliberada por parte de la campaña de Alfredo del Mazo para encubrir los gastos de campaña de este candidato. Creemos que el tema de la fiscalización, esta doble contabilidad, tiene que ver con una parte de toda esta acción sistemática que tuvo el PRI en el Estado de México, que no se circunscribió a la compra del voto, a lo que llamamos terrorismo electoral que se desarrolló el día 4 de junio, sino que tiene que ver con ocultar gastos a la autoridad electoral. Por eso, el día de hoy que estamos presentando esta ampliación de información, le hemos de pedir al Instituto Nacional Electoral, a la Unidad Técnica de Fiscalización, que entre a fondo en la investigación de todos estos testigos, de toda esta información, de esta contabilidad paralela, para saber de dónde provino el financiamiento de la campaña de Alfredo del Mazo. Evidentemente, muchos medios de comunicación habían dado cuenta de que se estaba haciendo un gasto enorme, pero pues como siempre, probarlo es lo más complicado. Hoy que hemos recibido, insisto, de manera anónima estas carpetas que provienen de el sistema de contabilidad alterna que manejó el PRI en el Estado de México, creemos que la autoridad electoral no puede ser omisa y que la autoridad electoral tiene que entrar a una investigación seria, una investigación a fondo, para que en el momento que lo considere se ponga
a disposición de las autoridades que serán encargadas de la calificación de la elección y de todos los mecanismos que todavía están en desarrollo. Entonces, para resumir, reiteramos, Alfredo del Mazo reportó a la autoridad electoral un gasto de 115.987 millones, el tope se estableció en 285 millones y estas carpetas prueban de que el candidato del PRI gastó alrededor de 412 millones de pesos. Nos encontramos frente a un hecho, diría yo, escandaloso. Pocas veces se logra tener acceso a información de contabilidad paralela. Las últimas filtraciones sobre gastos de campaña se hicieron en Tabasco, donde la campaña de Roberto Madrazo fue exhibida en las famosas cajas que fueron entregadas en su momento a Andrés Manuel López Obrador, con información detallada, contable, de una serie de ilegalidades. Entonces, esta información será entregada hoy al Instituto Nacional Electoral. Nos parece un hecho muy grave, ya no grave, muy grave, el que se tenga esta contabilidad paralela, se haya querido engañar a la autoridad electoral de manera reiterada y permanente. Entonces, esta es la información que queríamos compartir con todas y con todos ustedes el día de hoy. Preguntarle, señor Nayeli Cortés del Heraldo, si el INE no cumple con esta idea que tienen ustedes, con esta demanda que tienen ustedes de limpiar la elección, no solo en el tema de la fiscalización, sino en el tema de meter controles a los soples en el Estado de México y en Coahuila, que es donde más conflictos ha habido por el tema del recuento o del cómputo de votos, ¿qué tendría que proceder? ¿Ustedes pedirían que los consejeros electorales del INE se fueran por un lado y por otro que también hubiera remoción de los consejeros de los órganos locales del IEM del Estado de México y de Coahuila? Sí, yo contestaría en varios planos, en varios bloques. Primero, el INE tiene una responsabilidad institucional, jurídica y política por ser el gran órgano conductor del Sistema Nacional de Elecciones. Sin embargo, nos da la impresión que desde el INE se quiere abdicar de esa responsabilidad y solo dejar que los OPLES tengan a su cargo las elecciones de los estados. Ese es un error jurídico y evidentemente una forma de lavarse las manos. Y en el caso concreto, pues vemos dos hechos. En el caso del Estado de México, por ejemplo, dos hechos. Uno, cuando el INE decidió de manera ilegal y absurda quitar la pauta de radio y televisión en el Valle de México, dejó a el 80% de los electores sin que tuvieran información de las campañas electorales. Es una decisión deliberada del INE para que no hubiera impacto de la campaña en el Estado de México. Ahí hay una responsabilidad, yo diría incluso de violación a la Constitución por parte del Consejo General del INE, que no garantizó a los electores del Estado de México información suficiente, veraz y confiable, bajo un principio totalmente absurdo. Dijo que no llegaba la señal a 59 municipios del Valle de México, porque solo llegaba a 58. Lo único que nunca dijo mediáticamente que ese municipio que no llegaba es el municipio de Tepetlixpa, que representaba el 0.19% de la población. Es decir, dejan al 80% por un formalismo del 0.18, no meten la campaña del Estado de México en las pautas de radio y televisión de los partidos. Hay una responsabilidad. Segunda responsabilidad, en el famoso sistema de registro de representantes de casilla, que, para decirlo en una palabra, fue un desastre. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado que derivado de la inacción del INE, del absurdo de que no pueden registrar, en el caso de Morena, a 38,000 personas para poder hacer los registros de RCs, resulta que derivado de esa ineptitud, pero ahora yo decía que era un problema técnico, ahora creo que fue una acción deliberada por parte del INE, a Morena en alrededor de 3,000 casillas les impidieron el acceso porque los presidentes de casilla no tenían, a pesar de que teníamos acreditaciones en papel,
no estaban en el sistema y por lo tanto los presidentes no tenían. Ahí hay una irresponsabilidad del INE. Y tercero, la responsabilidad política que tiene el INE de haber nombrado OPLES con tanta debilidad institucional, consejeros en los estados que no se comportan como órganos electorales autónomos, sino que de facto se convierten en empleados de los gobiernos de los estados, sujetos al caso. Vemos el caso de Coahuila, que no pueden ni siquiera avanzar en un PREP, que no tienen autoridad política. En el caso del Estado de México, el Consejo del IEM llegó a plantear firmar un pacto de civilidad con el secretario general de gobierno del Estado de México. ¿Sí? Eso los desnuda del cuerpo completo. Entonces hay una responsabilidad del INE sobre ese tema. Y evidentemente estos temas que he comentado prenden la alerta respecto a la actuación del INE rumbo al año de 2018. Me parece tan absurdo que el próximo año, que vamos a tener 30 elecciones locales, más toda la elección federal, el INE no sea capaz de garantizarle a los partidos tener representantes de casilla. En el caso de nosotros, por ejemplo, fuimos el primer partido que presentó sus representantes de casilla el 15 de mayo. Ahora sí, como dice el dicho, si se los presento mucho antes del vencimiento legal, no pueden. Si se los presento 10 minutos antes del vencimiento legal, tampoco pueden. Ya no hay forma. Dijera el clásico de los pinos, no hay cosa que les embone. ¿Sí? Así se comportaron ahora en el INE. Y siempre alegaron temas técnicos, echándole la culpa, la responsabilidad a las áreas técnicas del instituto. Me parece además desdeñable. Jamás el presidente del INE, jamás el secretario ejecutivo asumiendo su responsabilidad, como si los compañeros del área de cómputo que manejan las computadoras fueran los responsables o los obligados a garantizar el registro. Pero insisto, hay esta responsabilidad. Y ahora pues tenemos la prueba de que el sistema de fiscalización no funciona. Alfredo del Mazo le puede decir a la autoridad que gastó 115 millones, sin embargo está gastando 402. Y aquí están las pruebas, insisto, que provienen de la contabilidad alterna de la oficina del PRI en el Estado de México. Estas pruebas que nos hicieron llegar vienen directamente de la oficina del PRI del Estado de México, que nos han hecho llegar esta información. Priistas que evidentemente no están de acuerdo con los resultados y que no están de acuerdo con la forma en que se quiere imponer Alfredo del Mazo. ¿Pero pediría usted que se fueran los consejeros? Pues mira, ya no se trata de pedir, Nayeli, hace mucho yo quisiera que ni hubieran llegado, o sea, ya para acabar con estos consejeros del INE que les encantan solo andar de viaje en el mundo presumiendo la democracia mexicana, pero no son capaces de garantizar un registro de 38,000 representantes de casilla, o sea, o que no son capaces de garantizar condiciones de equidad. ¿Sí? Son muy buenos para escribir artículos académicos, lo digo respetuosamente, en los medios de comunicación, pero no son capaces de poner un frente al gobierno federal, a los gobiernos de los estados que hacen y deshacen a su antojo. Creo que nos encontramos frente a un nuevo modelo de complicidad electoral en el país, donde participan los estados, la federación y lo más grave, ya la degradación es las autoridades electorales. América Salazar, del Financiero Bloomberg. ¿Nos podría compartir un poco cómo llegaron estas carpetas? Dice que fueron priistas enojados con el organismo del Mazo, y cómo corroborar que son verídicas, son verdaderas. Sí, nos hicieron llegar una parte el día jueves de la semana pasada, presentamos la queja el viernes, para que no se dijera que íbamos a esperar los resultados luego. Y el día de ayer nos han hecho llegar esta segundo paquete, la verificamos, la revisamos, están insisto, las balanzas de comprobación del sistema contable, que nosotros ya hemos comprobado corresponden al modelo, al diseño, a las características que se utilizan en el área de fiscalización en las campañas. Y pues son personas que no están de acuerdo, ya no te puedo decir más datos, hay que guardar la confidencialidad de los donantes, en este caso de los donantes de la información, que pues señalan que no es posible que el PRI en el Estado de México intente, con un resultado tan cerrado, además engañar a la autoridad electoral en materia de fiscalización. El PRI siempre estuvo diciendo en la campaña
acusando el tema de fiscalización, y hoy queda demostrado que los que estuvieron permanentemente violando las reglas en materia de fiscalización y de financiamiento. Y esta es solo una parte. Todavía nosotros estamos buscando más información que nos arroje. Por ejemplo, en estas comprobaciones sí trae dos de los que fueron los programas estrellas de la compra del voto del PRI: la tarjeta del salario rosa y la tarjeta con todo, que era la tarjeta roja, ¿no? La de mujeres y hombres, decían ellos. ¿Trae montos? Sí, por ejemplo, la tarjeta salario rosa, solo en el programa, en la operación, no en el financiamiento del dinero, sino en la operación del programa, es decir, imprimir los folletitos, las tarjetitas, la operación de la estructura, 40.415.476 pesos de la tarjeta salario rosa, ¿sí? Solo para ilustrar. O sea, sí hay toda una serie de información que están aquí contenidas en estas carpetas, y que además, un poco, ¿cómo sabemos? Pues ahí están las fotografías, porque traen sus balanzas y traen sus testigos, que digamos en el argot del fiscalismo traen sus testigos, que señala con mucha precisión qué evento, en qué municipio, el desglose municipio por municipio de la inversión que se está haciendo en cada. Aquí ustedes, aquí en la primera parte se va a encontrar, por ejemplo, cuánto es viene la balanza, luego vienen las comprobaciones, los llamados, insisto, testigos, tanto de publicaciones. Una parte importante tiene que ver con la inversión en redes sociales, que aquí está contenida, en donde se pueden ver otra vez la balanza, y los testigos de las publicaciones, de las fotografías, de los elementos. Solo, miren, a lo mejor puede ser complicado explicarlo, pero a los de la Unidad Técnica de Fiscalización no les será difícil fiscalizar esto. Por ejemplo, cuando hacemos un evento en campaña, lo vemos, llegaba el fiscalizador del INE y te cuenta todo, hasta la camisa bordada te dice, ponle, vale 200, 300 pesos. Aquí, por ejemplo, si los auditores tienen la voluntad, aquí van a tener que cuantificar playeras, gorras, hasta el cartelcito ese que está ahí, y así en cada una de las hojas, porque todos son eventos del PRI que, insisto, ellos mismos en su contabilidad doble pues iban teniendo sus testigos, porque bueno, alguien que gasta pues no regala el dinero y no les pide comprobantes a sus militantes. O sea, sí va teniendo una contabilidad paralela. Entonces ahí están los testigos. Creo que hay muchos elementos, insisto, yo llamaría a la autoridad electoral, al área de fiscalización, a que entre con todo, que no vaya a alegar elementos burocráticos, que no vaya a alegar elementos de estricta formalidad, que me parece que ya en ese tema se ha avanzado mucho en materia de fiscalización. Ya no hay secreto fiscal, fiduciario, bancario, o sea, puede solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores toda la información de cuentas, puede preguntarle a todas las empresas involucradas que aquí aparecen, solicitarles en colaboración con Hacienda si realmente recibió el dinero, si contabilizaron sus ganancias esas empresas para efectos fiscales. Sí, hay muchas herramientas. Incluso recordemos que en el famoso Amigos de Fox y Pemex Gate tuvieron componentes similares, información anónima, y de lo cual la autoridad en su momento, que tuvo el valor, aquí es importante, y regreso a la pregunta de Nayeli, la decisión sí es un elemento fundamental para avanzar en la investigación. Si la autoridad del INE no tiene decisión, si se comportan de manera, dijera, blandengue, pues evidentemente que estas carpetas las irán a almacenar allá al edificio de Acoxpa y dirán que pues no trae nada y que después ven. Si el INE decide, como lo hicieron los consejeros del INE en su momento, que investigaron Amigos de Fox y Pemex Gate, tienen voluntad, tienen decisión y tienen el valor cívico de encabezar una verdadera fiscalización, lo van a lograr.
Entonces nosotros hacemos ese llamado al INE a que no se comporte, no sea cómplice de las trapacerías que quiere hacer Alfredo del Mazo en el Estado de México. Bien, buenos días. Alejandro Pacheco de CDP Noticias. Preguntar, al presentar estas carpetas, entonces Morena apostaría a la anulación de la elección por este rebase de tope en los gastos de campaña. Eso por una parte. Por otra, saber cómo es que van con este conteo que se está realizando en el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Han recuperado o no han recuperado votos? Y por último, esta tarde se prevé una movilización que va a acudir hacia el Instituto Electoral del Estado de México. Entiendo que una de las, o parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador había sido la idea de que no iban a convocar a movilizaciones y bueno, pues iban a respetar y iban a ser muy respetuosos pues, de este marco legal. A saber, ¿cabría tal vez algún llamado de Morena para sumarse o no a esta actividad? Gracias. Sí, gracias. Pues nosotros estamos poniéndole a la autoridad de información importante que tiene que ver con la fiscalía. La autoridad tiene la obligación de investigar. Si se determina que el señor Alfredo del Mazo rebasó los topes de campaña, pues tiene que haber una sanción. Nosotros sostenemos que ganamos la elección. Nuestro escenario no es anular una elección que ganamos, sino sancionar y demostrar que Alfredo del Mazo le ha mentido permanentemente a la autoridad electoral. Por lo tanto, el tema del rebaso del tope de gastos pues tiene que ver con sanciones a él, no a nosotros. El tema del recuento, sigue avanzando los recuentos, en algunos casos, en algunos distritos van de manera lenta, sí hemos recuperado votos, hay distritos donde hemos recuperado entre 3.000 y 5.000 votos, hubo algunos distritos que originalmente el PREP no estaba por perdidos y ahora se han recuperado, sí hay un avance importante, pero vamos a esperar el recuento total, bueno, los cómputos totales para dar un posicionamiento sobre el tema de los recuentos. Evidentemente rechazamos la definición del Instituto Electoral del Estado de México de no entrar al recuento total, de solo abrir alrededor de 4.000 casillas. Nosotros sostenemos que en una interpretación legal sistémica que dice que cuando haya más nulos que la diferencia entre el primero y el segundo debe haber un recuento, nosotros sostenemos que el instituto debió haber entrado un recuento. Es más, hubo un llamado de línea, de algunos consejeros de línea, que hubiera una apertura mayor de paquetes, fueron oídos sordos de parte del instituto local, lo que sin duda nos parece grave. Tema de las movilizaciones, no tenemos que hacer ningún llamado porque no estamos convocando nosotros a nada. Pues cualquier movilización que haya de ciudadanos, nosotros no somos responsables de ellas. Los militantes de Morena, por una definición entre la Dirección Nacional y la Dirección del Estado de México, tomamos la decisión de no movilizarnos para no caer en provocaciones. Se estaba generando un clima, un día previo al arranque, hubo algunos actos de ilegalidad en el Estado de México. No vamos a caer en la trampa, es lo que quiere el gobierno, no lo vamos a hacer. Vamos a mantener nuestra exigencia del voto por voto y vamos a mantener nuestra circunstancia en el marco de los medios de impugnación que la ley nos da, que además, hay que decirlo, todavía pues hay muchos meses para llegar al final del tramo. Recuerden que por alguna razón, que no sé quién la reformó en esos términos, la ley del Estado de México no prevé un cómputo estatal. A diferencia de otros estados que lo tradicional se hace los miércoles los cómputos y el domingo se hace el cómputo estatal, la ley del Estado de México no tiene cómputo estatal, sino solo cómputos distritales, después todas las impugnaciones y hasta el 16 de agosto se hace el cómputo estatal ya con la resolución de las impugnaciones. O sea que nadie puede en este momento esperar que el domingo vaya a haber un resultado formal. En términos, creo que eso es importante, el procedimiento no se ha difundido, no se conoce por una reforma electoral de las últimas que hubo en el Estado de México. A ver, reitero la ruta. Terminan los cómputos distritales en los 45 consejos. Por ley no hay esto que estábamos acostumbrados a cómputo estatal y entrega de constancia de mayoría, no hay.
terminan los cómputos distritales y contra los cómputos se abren los 4 días de la impugnación ante el órgano, ante el tribunal local. Entonces, ¿cuál es la fecha a partir de la cual se pueden presentar las impugnaciones? Pues de acuerdo a que cada cómputo distrital vaya terminando. Recuerden que a partir del término, 4 días posteriores a la culminación. Después vendrán las impugnaciones en el tribunal local. Después, en caso, vendrán las impugnaciones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Resueltas estos medios de impugnación, entonces sí el Consejo General del INE puede empezar a calificar. Ojo, con un elemento que también ahí no se tenía antes. El Código del Estado de México dice que con todas las resoluciones, con los cómputos distritales, hace el cómputo estatal y prevé la posibilidad, en el propio artículo, de hacer una apertura de casillas, una nueva apertura de casillas. Es un modelo que no estaba tan claro en otros estados, no lo tienen otros estados, pero esta fecha puede ser hasta el 16 de agosto. Entonces tenemos todavía muchos meses para escribir el tema de la historia de la elección del Estado de México. Pero mientras tanto, no hay definición de gobernador electo, no hay entrega de constancia de mayoría. Incluso el otro día algún medio de comunicación decía, pues, ¿qué denominación vamos a dar a quien resulte? Pues no hay definición. Entonces, por lo tanto, el tema va a seguir para largo. Ese sería nuestro pedido. Y nada más, la idea es, presentan estas carpetas, del mazo tendría que ser sancionado, pero más allá de la sanción, ¿cuál sería la estrategia de Morena? Es decir, lo sancionan y... Pues, bueno, ya. sí, o sea, no, claro, o sea, entiendo la sanción, pero ¿con qué fin? O sea, al final de cuentas... que no se viole la ley electoral. Claro, pero al Ese final de es el cuentas fin. él podría ser gobernador con todo y que pudo haber... Que no se viole la ley electoral. Bueno. Si no hubiera... perdón. Luis Valverde, sin embargo, el hecho de que sean filtradas las carpetas no implica un obstáculo para que la unidad técnica las acepte como pruebas. No, porque, insisto, ya hay muchos precedentes donde si la información es consistente, la autoridad está obligada. Además, recuerden que la autoridad electoral tiene como obligación y como principio en la investigación de la exhaustividad en las investigaciones. La autoridad no puede solo investigar lo que se le presenta. Si se le presenta un indicio, ellos tienen que ir a encontrar otros elementos, e incluso eso fue el motivo de la reforma electoral para quitar el secreto fiduciario, bancario y fiduciario, para que la autoridad no dijera, bueno, pues solo me presentaste una copia, una fotocopia, no puedo resolver. No, ya tienes un indicio, sigue la ruta. Ahora sí que aquí lo que se trata, para decirlo de manera esquemática, hay que seguir la ruta del dinero, encontrar de dónde se financió todo esto que están en las carpetas. Ahí están los hechos, ahí están los testigos de que se realizaron los eventos, que se compraron las cosas. La pregunta es, ¿de dónde salió ese dinero? ¿De dónde se aportó? ¿Por qué el PRI tiene una contabilidad paralela? ¿Por qué tiene cuentas paralelas con claves, cuentas, claves, nombres de las cuentas, los saldos, los acreedores, fechas? ¿Por qué se tiene todo eso? Pues porque, insisto, hay una contabilidad paralela. Eso es lo que tiene que investigar la autoridad. Nosotros recurrimos al viejo principio jurídico, que ahí están los hechos, ellos que dictan el derecho. Horacio, Sí, ya. un par de preguntas. ¿Este rebase en el tope de campaña sería suficiente argumento para pedir la nulidad de las elecciones? Y otra, el INE ha dicho que los soples son autónomos, que tienen las decisiones independientes para continuar. ¿La decisión de quién depende? ¿El presidente del INE que retome este caso? Y finalmente, ¿cómo ven los escenarios? Finalmente, ¿se puede esperar el día que el mazo rinda protesta? Ahí no los atacan de violar las instituciones, no afectan el tráfico, ni a los niños que van a las escuelas, ni a las ambulancias. No, ahí sí, es democrático protestar, pero bueno, allá. El único que ha hablado de nulidad es el PAN. Nosotros no hemos hablado de nulidad. Nosotros estamos poniendo, insisto, ante la autoridad una
pruebas que, desde nuestro punto de vista, demuestran que en el PRI hubo una contabilidad paralela y que, según esas cuentas de ellos mismos, rebasaron el tope de gastos. Lo que nosotros estamos planteando es que la autoridad investigue y sancione ese rebase de topes de gastos. Punto. ¿Dónde, cuándo, cómo, con qué impacto jurídico? Esa es una definición de la autoridad, no de nosotros. Pero hasta donde sabes, ese sería argumento para... Pero ese es un elemento de la autoridad, no de nosotros. Yo no voy a decirle a la autoridad, hace mucho que el doctor Lorenzo Córdoba no me hace caso, entonces no creo que... Sería yo quien deba decirle qué es lo que procede. Él sabe, conoce la ley y los consejeros también la conocen muy bien. Los soples, a ver, los soples no son autónomos, tienen una sujeción al órgano nacional. El Sistema Nacional de Elecciones tiene un órgano rector que se llama Instituto Nacional Electoral. Y más aún, en materia de fiscalización, bueno, ya todos son expertos aquí ustedes, es el único órgano, no hay órganos de fiscalización locales. La reforma, precisamente para garantizar que no hubiera mano negra en los estados, trajo todo el tema de fiscalización al INE, y el INE es la única autoridad. O sea, ya el tema de los soples está totalmente superado. Y luego, ¿qué se requiere? Pues sí se requiere un poco de valor cívico para que ya sea el presidente del INE o los consejeros, tomen una definición de avanzar en la investigación. Insisto con los precedentes que tenemos. A ver, cuando fue el tema Amigos de Fox o Pemex Gate, fueron algunos consejeros que tomaron en serio su papel y empujaron políticamente, mediáticamente, investigar hasta el fondo. Entonces, ¿qué se requiere? Voluntad. Si no hay voluntad y toman las cosas a la ligera, pues evidentemente pues no se va a avanzar a mucho. Pero ese es nuestro punto de vista. El escenario, perdón, el escenario finalmente se puede ver a Alfredo del Mazo tomando... Yo no lo veo, y pues insisto, faltan muchos meses todavía. Sí, mi pregunta es sobre los conteos que se están llevando a cabo, Horacio. Por ahí me comentaron que en un distrito donde ya acabaron sí había 4,000 votos a favor de Morena. ¿Cómo van estos conteos? ¿Qué información tienes de cuántos votos se están recuperando a favor de Delfín? Bueno, sí, ha habido varios distritos que se han recuperado votos. Yo lo comentaba, vamos a esperar hasta tener el 100% de los cómputos distritales. Lo único que queremos decir sobre ese tema el día de hoy es sí hemos recuperado votos, incluso hemos ganado distritos que originalmente en el PREP estaban perdidos. Eso alienta nuestro señalamiento de que voto por voto, casilla por casilla, debe hacerse realidad. El IEM solo redujo alrededor de 4,000 casillas la apertura de paquetes. Nosotros reiteramos, lo que arrojó el PREP en diferencia entre el primero y segundo lugar eran 2.8%. La ley en su espíritu trae el concepto de que cuando la diferencia entre el primero y segundo es menor al porcentaje de nulos, deben abrirse los paquetes. Los nulos están representando en términos estadísticos alrededor del 3.7%. Entonces no hay ningún argumento para hemos conocido por parte de los compañeros que están en las mesas, en los distritos, pues acciones a veces hasta autoritarias de los presidentes de los consejos que no someten a votación del consejo como órgano colegiado si se abre o no un paquete, sino ellos mismos definen que no se abra. Hay una expresión de la presidencia ya decidió y para adelante. Entonces sí hay un tema de enrarecimiento de la actuación de la autoridad local en los distritos. Llamamos a la autoridad a que no se cierre, que lo mejor que le conviene al Estado de México es que haya transparencia absoluta. Finalmente no es un tema de tiempos, o sea, lo digo así popularmente, pues la calificación estatal es hasta el 16 de agosto, la toma de protesta es hasta el 16 de septiembre, y si no mal recuerdo, hasta en términos de recursos, el presupuesto del IEM es alrededor de 2,000 millones que alcanza suficiente para pagar el personal necesario para poder hacer el recuento del 100%. ¿Ese tipo de conductas son impugnables? Sí, evidentemente son impugnables, forman parte de las cuestiones que desde nuestro punto de vista se viola la legalidad en términos del Estado de México. Pues muchas gracias a todos y a todos ustedes. Gracias.